bien, continuamos en Las Cosas Como Son y en esta oportunidad nos encontramos con la congresista de Acción Popular, Carol Paredes, quien, por cierto, votó en contra de la ley de la autonomía, en contra de la reforma universitaria, esta norma que ahora permite que el consejo directivo de la SUNEDU sea, ya no lleguen aquellos que concursan a través, valga la redundancia, a través de un concurso, no a través de la meritocracia, sino más bien son representantes, como antes estaba conformada la Asociación Nacional de Rectores, pues, en esa época, en esa nefasta época en donde existían universidades de día y chifas de noche, ¿no? O se les ponía unas paredes de drywall para dar la impresión que eran grandes universidades. Bueno, esas épocas tan vergonzosas quedaron atrás cuando la SUNEDU comenzó a trabajar y a poner los estándares de calidad y de esa manera licenciar a las universidades para que sus hijos, para que mis hijos tengan una mejor educación y por lo tanto mejores oportunidades laborales. Eso se ha tumbado ayer el Congreso de la República. Yo quisiera preguntarle a la congresista Paredes también cuál es su opinión al respecto y cuál es su impresión. Bueno, gracias, Mabel. Primeramente, nosotros vamos a seguir defendiendo lo que es la educación de nuestros jóvenes que son el futuro y el presente de nuestro país. Nosotros somos defensores de la meritocracia, somos defensores de la competitividad, somos defensores de la investigación y somos defensores de mejorar las condiciones para que nuestros jóvenes realmente sean los ciudadanos que nuestro país quiere y busca, ¿no? Entonces, nosotros no podemos avalar justamente, nos preocupamos mucho o nos hemos preocupado mucho por justamente ver quiénes son las personas que tendrían que integrar, por ejemplo, este equipo para que sean juez y parte. Y además, la SUNEDU nació producto de una necesidad. Y además, claro, o sea, la SUNEDU no ha sido la panacea, pero sin embargo ha hecho su trabajo y ahí hay los resultados. La estadística, los números cuentan. Y además también muchas de las universidades, tanto públicas y privadas, han hecho un esfuerzo para licenciarse y ser también una de las mejores, no solamente a nivel, por ejemplo, de Lima, sino también a nivel de las regiones. Entonces, no puedes derribar algo que le ha costado no solamente al país, sino también que está haciendo todo lo posible para que nuestros jóvenes tengan esa educación de calidad, ¿no? Pero, ¿cuál es el verdadero interés de los congresistas, que también hay muchos de su bancada de Acción Popular, para votar a favor de tumbarse a la SUNEDU? Porque bueno, ellos dicen que vamos a devolver la autonomía a las universidades. ¿Qué tan cierto es ese argumento? Bueno, realmente la autonomía nunca les han quitado a las universidades. O sea, siempre han tenido la autonomía. Es más, está dentro de la Constitución Política del Perú. O sea, eso es un argumento o un pretexto justamente para hacer lo que han hecho el día de ayer. Yo no voy a salir a emitir una opinión respecto al actuar y a la actuación de mis colegas congresistas. Yo voy a responder respecto a mi actuación y también a las cosas que creo. Pero no puede negar usted que sí hay un conflicto de interés cuando algunos congresistas que tienen relación con las universidades a los cuales se les ha negado licencia han votado a favor de esa ley. ¿Eso es seguramente hay algunos conflictos de intereses allí, pero que ellos van a tener que responder en su momento, como corresponde. Pero nosotros tenemos que responder a nuestra ciudadanía y principalmente a aquellos jóvenes que creen todavía en el Congreso, o principalmente en ese grupo pequeño que nosotros somos un número de 39, porque nos hubiese gustado de verdad que nuestros colegas reaccionen y reflexionen respecto justamente a esta decisión que ellos han tomado el día de ayer. Pero es una reflexión, digamos, que en todo caso no ha tenido lugar porque esto ya estaba decidido hace algún tiempo. No, sí, efectivamente ya estaba decidido hace buen tiempo. Pero igual nosotros no podemos quedarnos callados y tampoco podemos decir que no se puede dar la pelea en buenos términos. Nosotros hemos presentado las reconsideraciones como 3 o 4 veces, si no me equivoco, pero igual nosotros necesitamos 33 firmas para presentarlo a Tribunal Constitucional, que lo vamos a hacer como corresponde. Es más, la SUNEDU también se pronunció. Entonces, todavía hay ahí mucho que hacer, mucho que trabajar y no nos estamos poniendo a un costado. Al contrario, tenemos que salir con más fuerza y necesitamos que nuestros jóvenes nos apoyen. Ahora, esta votación en Acción Popular ha generado también un conflicto. Hay un pronunciamiento de parte de Mesías Guevara, que es
el presidente de Acción Popular, en donde indica que los congresistas de la actual bancada que han impulsado y aprobado esta recomposición de la SUNEDU han actuado en sentido contrario a los principios del partido. Yo respeto mucho la posición justamente de mi correligionario Mesías y espero de verdad que todos nos pronunciemos como corresponde, pero igual también nosotros dentro de la bancada y dentro de Acción Popular somos respetuosos de esas decisiones y además son decisiones no solamente personales, son decisiones que tenemos que respetar, que es la democracia interna. Así como yo respeto sus posiciones de mis correligionarios que son parte de la bancada, ellos también respetan la mía. Pero no se puede respetar decisiones cuando detrás hay intereses subalternos y que no son para el bien del país. Efectivamente, y eso tendrá que decirlo la propia ciudadanía. A ver, la contraparte, el congresista Alex Paredes de Perú Libre ha votado a favor de esta ley y quisiéramos escuchar sus argumentos. Congresista Paredes, muy buenas noches. Sí, buenas noches, Mabel. Buenas noches, amigos de RPP. Bueno, agradecido por la gentileza. Se inicia entonces un debate. Quienes votaron a favor y quienes votaron en contra, y la opinión pública pues también se ha manifestado al respecto. Cuando ustedes argumentan que se ha recuperado la autonomía de las universidades, ¿a qué se refieren realmente? Dado que, como lo ha sustentado en este momento la congresista Paredes, pues inclusive la Constitución protege y le brinda esta autonomía a las universidades y el Tribunal Constitucional también se manifestó al respecto en su momento. Bueno, yo no utilizo el argumento de la autonomía. A ver. Aquí lo que ha habido es una modificatoria a la ley para plantear una nueva composición del Consejo Directivo de SUNEDU. Eso es lo que se ha hecho. ¿Y cuál es el motivo? ¿Por qué? ¿Por qué usted considera que quienes forman el Consejo Directivo no deben llegar a través de méritos, sino más bien aquellos que son representantes a través de una votación por parte de las universidades privadas y públicas? Como era el esquema de la Asociación Nacional de Rectores, ¿no? Claro, bueno, eso de lo del esquema de la Asociación Nacional de Rectores, bueno, yo respeto quien tenga ese punto de vista, pero no es el símil, pues, ¿no? Nosotros consideramos que cuando hay este tipo de organicidad, las personas que lo integran deberían responder por los actos, pero sobre todo representar a instituciones, no autorrepresentarse. Nosotros, en todo este tiempo transcurrido de la SUNEDU, jamás hemos escuchado rendición de cuentas de quienes componen ese consejo directivo. Lo segundo, buscamos despolitizar el cargo máximo como es el superintendente de SUNEDU. ¿Está politizado? Claro que sí, porque quien lo designa es el Ministerio de Educación, que en este caso está representado por el ministro, que pertenece al partido político de gobierno de turno. Ajá. Y aquí lo que se está planteando es que se ha elegido entre los integrantes de este consejo directivo, donde hay representación de universidades públicas y privadas, que son universidades licenciadas. De acuerdo, pero ¿no le parece a usted que se genere un conflicto de interés cuando son estas mismas personas las que se fiscalizan? Para mí no. O sea, simplemente su parecer que no. ¿Qué opina la congresista Paredes? Bueno, yo respeto la opinión de mi colega Alex Paredes, pero igual yo sí considero que ahí hay un conflicto de intereses internos. O sea, tú no puedes ser juez y parte. O sea, después de ser regulado vas a ser ahora regulador, ¿no? Entonces, por ahí no va el tema. Y además, en vez de estar preocupándonos, o sea, en ver solamente lo peor, por ejemplo, de SUNEDU, deberíamos habernos preocupado más bien en generar propuestas para mejorar y fortalecer a la SUNEDU, ¿no? Si tanto nos hemos quejado de las cosas que no ha hecho bien la SUNEDU, entonces deberíamos decir, en este tema que no ha rendido cuentas, entonces que ahora rinda cuentas. El tema de la meritocracia es fundamental y no solamente en el tema de SUNEDU, sino en todas las instancias. Y lo otro, más bien deberíamos preocuparnos de mejorar la calidad educativa de nuestros jóvenes, mejorar las condiciones, hacer que los presupuestos lleguen adecuadamente y como corresponde, generar investigación, hacer que nuestros jóvenes sean más competitivos. Pero sin embargo, no solamente nos concentramos justamente en este equipo y además el tema de la meritocracia tiene que darse, o sea, tú no puedes, o sea, cuando decimos que queremos representantes de las organizaciones sociales, entonces, ¿quién va a elegir a quién? ¿Cómo se va a elegir?
O sea, todos sabemos muchas veces cómo se manejan las organizaciones. Los amigotes, pues. Entonces, ya hay experiencias además. Entonces, aquí queremos es que todos ingresen de manera meritocrática. Y eso tiene que ser una práctica permanente, no solamente como parte de un discurso, sino también de acciones concretas. Y en este gobierno, cuando dicen que se politiza, todos los gobiernos de turnos tienen la enorme responsabilidad de cuidar la calidad educativa de nuestro país. Ahorita está Perú Libre en la gestión, entonces ha tenido 9 meses para ver y generar esas propuestas para mejorar la SUNEDU, fortalecerla, y además ellos están ahorita en la gestión y que deberían hacer los cambios correspondientes, sí, ¿no? Congresista Alex Paredes, a propósito de la preocupación por la educación de nuestros adolescentes y por supuesto también de nuestros niños, hace algunos minutos se llevó a cabo en el Pleno la votación del dictamen que elimina la educación sexual integral y el enfoque de género del currículo escolar. De los 32 miembros de Perú Libre, 19 votaron a favor. ¿Cuál fue su voto, congresista? Y si me lo podría argumentar, por favor. Mi voto ha sido a favor, pero yo no sé por qué se refieren a que desaparece la educación sexual, el tema de género. Yo no sé a qué género se refieren. Porque si se refieren al accidente gramatical del sustantivo, sigue habiendo género masculino y femenino. ¿No? Okay. No sé a qué tema de género. Ese es entonces su cuestionamiento. No, yo no. La palabra género, ese es su cuestionamiento. No, yo no cuestiono eso. Yo lo que señalo es que las cosas están escritas. Lo que tiene que hacer un docente en el aula está determinado en normas legales, la Ley General de Educación 28044, las responsabilidades de los docentes están en la Ley de Reforma Magisterial. ¿No cree usted que los niños, los adolescentes deben cultivarse en el respeto, la tolerancia y la igualdad? Porque al fin y al cabo de eso se trata el enfoque de género. Nosotros lo hacemos, lo que hacemos aula lo hacemos. Yo no sé en qué institución educativa hay docentes que no se desenvuelven bajo esos parámetros que tú acabas de señalar. Eso es parte de nuestros deberes establecidos en la Ley de Reforma Magisterial. Pero es parte de una currícula, porque a los niños hay que cultivarlos en ello. ¿Por qué usted piensa que no se debe dar una educación sexual integral? Yo no he dicho que no se deba de dar. Eso se establece en el diseño curricular nacional. Los que enseñamos en primaria, por ejemplo, cuando llegamos a enseñar los sistemas del cuerpo humano, llegamos al tema de la función de reproducción y hablamos del sistema reproductor, tanto masculino como femenino, que también aterriza en el cuidado, ¿no? Y en algunos puntos pertinentes, sí, de acuerdo al grado en el que está el estudiante. Ajá. Debo entender entonces que bajo su perspectiva usted solo considera que existe hombre y mujer. No lo digo yo, lo dice uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que tiene ahí uno de esos objetivos referido a género, y lo que está planteado como política desde el 2015 hasta el 2030, ¿no? En el tema de género, es que todos somos iguales, hombre y mujer. Y si hay que hacer énfasis en políticas de Estado, se refiere a dos que inclusive en nuestro país también se presentan, como es el tema de la violencia contra la mujer y el tema de la trata de las personas, focalizado en el tema de las niñas. El abanico es mucho más amplio que ello. En todo caso, congresista Carol Paredes, ¿cuál ha sido su posición al respecto? Mira, efectivamente nosotros presentamos la propuesta de ley en minoría y nosotros la vamos a seguir defendiendo, bueno, hasta donde se pueda, porque efectivamente al final es el Pleno el que tiene que ya decidió prácticamente. En este tema, una de las cosas que decían es cómo es posible que a los padres de familia les quites, como diciendo, les quites la oportunidad de educar a sus hijos. En ningún momento la propuesta, y además el ente rector de la educación en nuestro país, como he dicho, nos guste o no nos guste, es el Ministerio de Educación. Él tiene una responsabilidad, esta institución tiene una responsabilidad, tiene un compromiso con la educación, y para eso están los maestros también. Es más, los padres de familia, en ningún momento se les está diciendo no eduques a tus hijos. Al contrario, hay una enorme responsabilidad. Nuestra primera casa de formación es nuestra casa, nuestra familia. Y nuestra casa de instrucción, y también reforzamos esos valores, esos principios, es la escuela. Entonces, hay cosas también que efectivamente nosotros no podemos, como yo siempre también digo, no se puede tapar el sol con un dedo.
¿no? Sabemos los problemas que tenemos y aquí en el tema de comunicación, de información y principalmente las relaciones que existen de padres a hijos y de hijos a padres no es la correcta. Entonces, ¿quién asume ese rol, aunque no nos guste y de repente no queramos reconocer? Es el maestro. ¿Quién tiene que orientar a veces? Porque el padre está trabajando, está en otras actividades, juntamente cumpliendo para que su familia pueda tener bienestar, es el maestro. Entonces, ¿quién pasa mayor tiempo con los hijos? Muchas veces es el maestro o la maestra. Y es el maestro el que tiene que ayudar a romper el esquema machista que quizás se vive en casa. Estereotipos, esos esquemas que tanto daño nos hace a nosotros. Por ejemplo, yo que vengo de Amazonía, yo pertenezco a la región San Martín. Nosotros necesitamos que nuestros maestros, dentro de su currícula, esté el tema de la educación sexual, por decir, ¿no? Para evitar tantos embarazos, violaciones. Ahorita mismo estamos viendo, por ejemplo, el caso de esta madre desesperada por su hija que desapareció, que tiene 11 años. De repente, ahí una mejor comunicación, no sé, pero sin embargo hay cosas de las que se tiene que hablar con nuestros niños y con nuestras niñas y también con nuestros adolescentes. Yo he estudiado, por ejemplo, hace muchos años, teníamos OBE, Orientación del Bienestar del Educando. Ahí nos indicaban, nos explicaban, ¿y por qué queremos ahora nosotros no tocar el tema? Hemos sacado educación cívica, hemos sacado varios cursos que son importantes para nosotros. Y en este tema específico, principalmente para las mujeres, para nosotras, y además nuestras niñas, necesitan una mejor orientación en todo sentido. Y además tenemos que tener una educación de avanzada. Y ahí yo quiero tomar lo que dijo mi colega Alex Paredes en su intervención. Queremos una educación integral. Queremos una educación inclusiva. Queremos una educación que genere oportunidades. No solamente para un grupo, sino para todos y todas de este país. Y principalmente, ahí está el que tiene desventaja, aunque no le queramos reconocer, y además las estadísticas lo dicen, son nuestras niñas de nuestro país. Sin duda. Congresista Paredes, Alex Paredes, ¿cuáles son sus palabras finales al respecto? Porque es preocupante que viviendo en un país machista, intolerante, donde a diario tenemos que reportar la violación de niñas, de adolescentes, una alta tasa de adolescentes embarazadas, en realidad no se opte por educar a nuestros hijos precisamente con ese enfoque de respeto, de igualdad, un enfoque de género en donde se rompan con los estereotipos. ¿Qué es lo que tiene que decir finalmente, congresista? Bueno, por lo último, yo estoy totalmente de acuerdo que todos los seres humanos somos iguales, eso es indudable. Sí, pero tiene que ser una política de Estado, no son posiciones individuales. A eso me refiero. No, nosotros lo hacemos, en aula lo hacemos. Yo no dudo de ninguno de los profesionales de la educación. Bueno, usted está hablando de una cantidad muy grande. Esto tiene que ser una política de Estado, no tiene que ser una posición personal. No es mi posición personal. Yo hablo por lo que he testificado de los que hacemos docencia, número uno. Número dos, en mi condición de decano nacional del Colegio de Profesores del Perú, con licencia, yo he integrado el Consejo Nacional de Decanos de los Colegios Profesionales. Y ahí nos hemos podido relacionar con decanos de las otras profesiones, sobre todo de la salud. Razón por la cual hay un proyecto de ley que falta dictaminar para que se incorpore a la institución educativa las y los profesionales en obstetricia, justamente para poder enfrentar de alguna medida el porcentaje en incremento de embarazos precoces. Sí, pero ¿acaso no sería mejor evitarlo con una mejor educación? Definitivamente el aspecto preventivo de todos los problemas sociales, y no solamente ese, es educación. Y eso es lo que hay que reconstruir. Hay que reconstruir para pero no con un enfoque de género en la currícula, dice usted. Yo no veo por qué necesariamente tiene que ser enfoque de género. ¿Le molesta la palabrita? No, o sea, para mí me es irrelevante. Todos son seres humanos y hay que atenderlos como tal, ¿no? Y eso hay que poderlo construir. Algo decía Caro, ¿por qué se sacó educación cívica? Habría que preguntarnos, ¿por qué se sacó educación familiar? ¿Por qué se sacó historia del Perú? Nunca nos explicaron a nosotros los docentes, nunca nos consultaron en el año 2008 cuando eliminaron del diseño curricular nacional, pero los gobiernos subsiguientes ni siquiera se preocuparon por recuperarlo. Y hoy vemos que son necesarios para muchos aspectos de problemas sociales que se van dando, que hubiesen servido tal vez dentro de ese enfoque preventivo que hablas tú. De tal manera que yo considero que esta formación integral
tiene que ser multidisciplinaria. Hemos logrado aprobar que se incorporen ya no solamente psicólogos. Claro, pero sí, totalmente de acuerdo. Creo que hay cosas en las que coincidimos, pero lo que se desearía es que se continúe con esta política, en todo caso una política pública, una política impuesta, para que de Estado, como dices. una política de Estado, que no quede libre albedrío de los maestros. Agradezco mucho a ambos, tanto a la congresista Carol Paredes y al congresista Alex Paredes, por este debate y por responder claramente a las preguntas. Nos vemos en una próxima oportunidad. Ya regresamos.